resurrección de Jesucristo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él que presentamos. Bueno, el día de hoy vamos a presentar Apocalipsis. Quiero presentarles más o menos, darles una idea del material que tienen en las manos, si es que ya lo obtuvieron, si no lo pueden obtener después. Lo que tienen en las manos realmente es un libro de bosquejos. ¿Qué es un bosquejo? Son las notas que normalmente utilizamos para la presentación de un estudio o de un sermón. El libro de bosquejos indica que tienen en sus manos todas las notas que utilizaremos para la presentación de este seminario. Este libro está siendo realmente editado en una forma de lectura y estará siendo dispuesto para la congregación, si os permite, el año que viene, a finales del 2018. Lo están editando ahorita en la ciudad de Guadalajara, aquí en México. Cuando vemos Apocalipsis, para darles una idea de cómo se manejan los bosquejos, para que tengan una idea más o menos general, los bosquejos se separan en 3 secciones. Primera sección, lo van a ver, está un símbolo así y eso viene a ser lo que se llama la introducción. Luego tenemos un símbolo así y esto se llama la conclusión. También tenemos en el seminario, o en el bosquejo, perdón, tenemos lo que son las partes de los puntos generales, se encuentran aquí. Este es el cuerpo del bosquejo y todas las referencias bíblicas las podrán ver ahí, los versículos que vamos a tocar los podrán ver ahí sin ningún problema. Aquí están para que si en caso se llega a pasar que no anotaron algo, pues lo tienen disponible ahí. Dejamos en el bosquejo una sección donde ustedes pueden, mientras están haciendo sus reflexiones, pueden hacer sus notas o pueden hacer sus preguntas, ¿verdad? Y ya al final me las pueden preguntar. Y para añadir, yo siempre que doy un seminario dejo tarea para añadir en la parte de atrás. Cada bosquejo tiene una parte o una sección atrás, tiene un resumen de lo que veremos en cada clase y también tiene ahí 7 preguntas, le llamamos las 7 preguntas de reflexión. Si tú quieres esta noche, vas a tu casa y todavía quieres reflexionar en lo que hablamos, quieres meditar, quieres ver si aprendiste la clase o no, pues puedes contestar las preguntas y ciertamente pues mañana y todos los días estaremos revisando para que no haya ningún problema. Y como te puedes dar cuenta, si son los bosquejos, tienes el bosquejo ahí, primer bosquejo, la sección de atrás, segundo bosquejo, la sección de atrás, tercer bosquejo, la sección de atrás. Y así es como se maneja el material. Así que lo tienen disponible en forma impresa y el hermano Armando es quien los tiene disponible para que no haya ningún problema. Bueno, vamos a comenzar. ¿Y qué les parece si abrimos la Biblia y vamos a comenzar precisamente con lo que vamos a estar viendo, que es Apocalipsis? Vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a hacer una introducción, la cual va a durar aproximadamente espero que no dure todo el tiempo que tengo el día de hoy, pero si dura todo el tiempo es necesario porque la introducción nos ayuda a comprender el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es un libro muy sencillo a comprender, es un libro realmente complicado, es alimento sólido. El apóstol Pedro dijo a aquellos que acababan de estar recién nacidos, dijo: vosotros, ¿verdad?, desead la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo? Como recién nacidos. Apocalipsis no es leche espiritual. Apocalipsis no es un material que se ha de tomar a la ligera. Apocalipsis es un material sólido, es alimento sólido, como dice Hebreos capítulo 5 y capítulo 6. Es vianda, es alimento sólido. Tener una idea del panorama bíblico es necesario para comprender Apocalipsis. Entonces es un libro hermoso, un libro bello, tiene un mensaje espiritual de gran bendición para nosotros, pero es alimento sólido. Se requiere realmente estar abiertos a recibir este mensaje. Entonces vamos a empezar, si me permiten, y vamos a empezar ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1. Cuando yo haga referencia a una página, no tiene anotadas las páginas, el bosquejo, el libro de bosquejos, pero en la parte de arriba van a ver Apocalipsis 1, ¿sí ven aquí? Entonces cuando yo diga vamos a la página número 1, me refiero a eso. Apocalipsis 2, ¿sí ven aquí? A eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿Okay? Creo que se ve un poquito pequeño ahí, tal vez tengo que acercarlo un poquito más. Ok, muy bien. Ok,
Veamos aquí entonces y vamos a empezar ahí, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 1, dice así, ¿ok? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí quiero que veamos dos palabras. La primera palabra es la palabra revelación. La palabra revelación, que viene del griego apocalipsis o apocalipsis, es una palabra realmente transliterada. Levante la mano, ¿quién no sabe qué significa la palabra transliterada? Ok. Transliterada indica que en vez de hacer una traducción de la palabra, se toma esa palabra en el idioma original y se empieza a mencionar de la misma manera. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra Facebook, Facebook ciertamente es una palabra transliterada, porque si la leyésemos en español correctamente sería Facebook y no hace sentido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que transliteran la palabra a Facebook. O en otro caso, otra palabra podría ser la palabra Kleenex. Kleenex realmente es una palabra transliterada del inglés, porque Kleenex es clean, de limpieza en inglés, extra, limpiar extra. Y Kleenex es una palabra transliterada. La palabra apocalipsis es una palabra transliterada del griego, y la palabra tiene dos palabras en la palabra. Apocalipsis. Una significa estar bajo juicio, y la otra significa el castigo que reclama ese juicio. Pero la manera en que se traduce es revelación. Esto es detrás de una cortina. Es como si viéramos esta cortina en este lugar y detrás de ello tuviésemos algo, quitásemos la cortina. Esa revelación o ese movimiento que estamos haciendo es lo que significa revelar, revelación. Apocalipsis es mirar lo que está detrás de la cortina a causa del juicio que cae sobre la gente. Eso es lo que significa la palabra apocalipsis. Pero vamos a empezar con esto que es la introducción. Otra palabra que utiliza ahí dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice, y la palabra que utiliza es para manifestar. Para manifestar. De la palabra griega esamen, ¿ok? Esamen. La palabra griega esamen significa mostrar, enseñar algo por medio de símbolos. Por medio de símbolos. Ahora, levanten la mano, ¿quién entiende lo que es un símbolo? Levanten la mano, ¿quién no entiende lo que es un símbolo? Bueno, ¿entienden o no entienden? A ver, vamos a ver. Levante la mano, ¿quién no entiende lo que es un símbolo? ¿Una persona nada más? Los demás se lo van a poder explicar al hermano. ¿Listos? A ver, vamos a ver, ¿quién dice que, quién no lo entiende otra vez para explicarlo? Ya están levantando más manos, ¿ok? Aquí hay que interactuar, ¿ok? Estamos abiertos, ustedes me preguntan, yo les contesto. ¿Me entiendes? Vemos la palabra de Dios, lo que dice. Símbolo, lo que es, se va a enseñar algo espiritual con algo que nosotros podemos entender en forma palpable. ¿Ok? Se va a explicar algo espiritual que entendemos en forma palpable. Por ejemplo, díganme qué símbolo es ese. Símbolo de dinero. Ciertamente no es esto dinero, no es esto dinero. Esto es un símbolo ¿de qué? De dinero. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Díganme qué símbolo es este. No es esto más, es el símbolo ¿de qué? De más. ¿Todos me están siguiendo? Entonces lo que va a hacer Apocalipsis es que va a enseñar, a mostrar con símbolos. Es lo que significa la palabra manifestar. Manifestar significa enseñar por medio ¿de qué? De símbolos. Lo puedes ver aquí. Yo vi apenas una tienda aquí que decía FAR. Entonces tenía el símbolo ¿de qué? De más. Entonces dice FAR
masias. Es lo que significa, por medio de símbolos. Ahora, lo que va a explicar la Escritura es lo espiritual. Lo espiritual no se puede palpar, no se puede tocar y por eso es bien complicado. Vayamos pues ahí a Colosenses en el capítulo 1. Colosenses 1 dice así, Colosenses 1 en el verso 16. Colosenses 1 verso 16 dice así. Dice así. Porque en Él, o sea en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y luego dice ahí, visibles ¿y qué? Invisibles, ¿ok? Aquí es lo que vamos a estar mirando, visibles e invisibles. Apocalipsis va a enseñar lo invisible, lo que nadie puede ver. Eso es lo que va a enseñar Apocalipsis. Lo complicado es enseñar lo invisible con lo visible. Eso es muy complicado. Y entonces en esta introducción lo que vamos a ver primero es la parte espiritual de lo que es Apocalipsis. Para entender lo que es Apocalipsis, tenemos que entender que estamos todos formados, ¿ok?, de algo que se puede tocar y somos creados de algo que no se puede tocar. ¿Ok? Lo voy a explicar de mejor manera todavía. ¿Ok? Juan 4:24 dice, Dios es ¿qué? Espíritu. Muy bien, Dios es espíritu. ¿Ok? Lucas 24:39 dice que cuando entra Jesús al lugar donde estaban los discípulos, les dice a todos, paz a vosotros. Son las primeras palabras de Jesús a sus discípulos. Les dice paz, shalom, es lo que les dice a ellos. Shalom, paz a vosotros. Después que le dice paz a vosotros, ellos dudaban si era Jesús. Ahora Jesús les dice a ellos, porque Él podía mirar y ver aún los pensamientos de ellos y oír lo que ellos pensaban. Y dice, un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes creen que yo soy. O sea, ellos decían que era un fantasma, que era un espíritu. Si un espíritu no es así, porque un espíritu no tiene carne ni tampoco tiene ¿qué? Huesos. Lo primero que miramos entonces es cómo estamos formados nosotros. Tú y yo estamos formados de algo que se puede ver y estamos creados de algo que no se puede ver. Te voy a hacer pensar todavía un poquito más, ¿ok? Mira, vamos a ir a Génesis en el capítulo 1. Casi siempre empiezo yo mis seminarios con Génesis porque tenemos que entender el origen de lo que estamos hablando. Génesis capítulo 1. Y vamos a ver ahí Génesis capítulo 1, en el verso 27. Tú y yo primero somos visibles y somos invisibles. O sea, hay una parte de nosotros que no se puede tocar, que no se puede palpar, que no se puede medir. Y hay otra que sí. Para que me entiendan mucho mejor es, si yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú me dirías, yo soy Francisco. Sí, pero ¿quién eres tú, Francisco? Pues soy Francisco. Sí, pero ¿quién eres tú? Y lo que diría Francisco es, no te entiendo. Pues precisamente es lo que quiero que entiendas, que no me entiendes. Porque Francisco no es Francisco. ¿Ok? Pásala aquí enfrente, hermano. Disculpa que te agarre, que tengo más confianza ahorita entre nosotros. Francisco no es Francisco. Francisco es esto que puedes tocar y palpar. Esto es Francisco. Sin embargo, cuando Francisco muera físicamente, esto que puedo tocar se va a quedar aquí. Por lo tanto, Francisco no es Francisco.
Porque hay algo que está dentro de él que mueve esto. ¿Están todos de acuerdo con eso, hermanos? Y esa parte que está dentro de él que mueve todo esto es la parte que realmente es él. Él no es esto. Porque cuando Francisco se casó, estaba más delgado. Cuando Francisco estaba más pequeño o era más joven, estaba más chaparrito. Bueno, esto que está afuera, el envase, se va deshaciendo poco a poco. Francisco estaba más fuerte antes y lo fuerte que estaba ya descendió. ¿Están todos de acuerdo con eso? Así que dice el apóstol Pablo, dice que aunque este tabernáculo terrestre se deshiciere, dice que el hombre exterior se deshace cada día, sin embargo el interior es distinto. Ese es Francisco, aunque realmente no es Francisco, porque Francisco es este, no este que está acá adentro. Lo conocemos como Francisco, pero la parte interna que mueve a Francisco es la parte que interesa, y es la parte que va a presentar Apocalipsis. Vamos a ver la parte espiritual. Gracias hermano, no te pongas nervioso, ahorita te vuelvo. ¿Ok? Entendámoslo de mejor manera todavía. Si el espíritu no es la carne ni los huesos, entonces ¿qué es el espíritu? Y si Dios es espíritu, por eso es preciso que le adoremos en espíritu y en qué. Si Dios es espíritu, está indicando primero que Dios no tiene huesos ni carne. Es lo primero que tenemos que entender. Si Dios es espíritu. ¿Tantos de acuerdo? Porque si Dios es espíritu, no tiene huesos ni carne. Sin embargo, hay una palabra que vamos a estar utilizando en Apocalipsis que se dice antropomorfismo. Levanten la mano quien no entiende qué es esta palabra. No te preocupes, te lo voy a explicar. Antropos, hombre, forma. Se va a utilizar el lenguaje y la forma humana para explicar a Dios. Porque Dios no tiene huesos ni carne, porque Dios es ¿qué? Espíritu. ¿Ok? Entonces, cuando dice la palabra de Dios que sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, dice que Jehová tiene brazo, pero eso es lo que dice el profeta Isaías 52 y 53. Pero ya quedamos que Dios no tiene huesos ni carne. Entonces, ¿cómo es que tiene brazos? Porque está utilizando un lenguaje de antropomorfismo. Esto es un lenguaje que podemos entender para entender a Dios. Dios no tiene brazo, pero así como nosotros sacásemos a alguien con los brazos, así Dios sacó a su pueblo con brazo ¿qué? Fuerte. Dios no tiene oído, pero puede oír. Dios no tiene ojos, pero puede ver, porque Dios es espíritu. Levanten la mano, ¿que me están entendiendo? Okay. Entonces, cuando vemos eso, nos empezamos a dar cuenta, dice ahí en Génesis capítulo 1, en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí lo que vamos a ver primero es que Dios va a hacer a el hombre, o sea, a nosotros, a la humanidad, a su imagen. Pero eso no es la parte corporal, porque Dios es ¿qué? Entonces, Dios nos va a hacer a su imagen, indica la parte interna, la parte espiritual, la parte invisible, la parte que no se puede tocar, la parte que no se puede ¿qué? Palpar. Eso es lo que Dios hizo, a su imagen. Esto que está dentro, que Dios hizo, es lo que puede analizar, puede pensar, puede reaccionar. Por eso hay zoológicos de animales más fuertes que nosotros, porque nosotros pensamos cómo íbamos a agarrar al león. Eso no lo hace el león, aunque es más fuerte que nosotros. El león tiene un instinto, ¿ok? Pero no tiene lo que tenemos nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza ¿de quién?
de Dios. Entonces dice ahí el versículo 27, dice, y creó. Ve cómo dice ahí la palabra, y creó. Entonces cuando dice la escritura que Dios creó, ¿verdad? Viene del griego bara, que Dios creó significa que donde no había nada lo hizo. Dios creó al hombre, pero ¿qué fue lo que hizo? La parte espiritual, la parte de adentro. Esa fue la que hizo primero. Luego, en el capítulo 2, en el verso 7, dice así, 2:7 dice Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Y aquí viene la palabra formó, que formar no es lo mismo que crear, formar es algo distinto, ¿ok? Formar viene de la palabra hebrea yatzar. Así que primero Dios creó y después Dios formó, ¿ok? Eso que Dios formó es Francisco. Eso que Dios formó es esto. Todo esto. Pero lo que Dios creó es lo de adentro. Porque la palabra formar, yatzar, significa de lo que ya está creado se toma y se le da una forma. Hay cosas que tú no puedes decidir. No decides qué raza eres. No, yo no quería ser mexicano, pues lo siento. O latino, lo siento. Yo no quería ser moreno, pues lo siento. Yo no quería ser hombre, pues lo siento. O sea, no decides tú, lo decide quién. Pero esa parte de hombre tiene que ver con lo formado, porque por dentro, en la parte espiritual, no hay varón ni hembra. Tenemos el mismo valor ante Dios. Pero lo formado, lo que se puede tocar, trae una función. Ahorita lo voy a conectar. Dicen, ¿para qué estás hablando de todo esto? Tiene que ver con Apocalipsis, hermanos. Ténganme paciencia, ¿ok? Ahora, lo primero que vemos entonces es que Dios forma del polvo de la tierra al hombre. O sea, Dios formó del polvo de la tierra al hombre, ¿ok? Tomó del polvo de la tierra y formó a Adán. La palabra Adán significa rojizo, significa tierra. Adán, de ahí viene la palabra Dam, que es sangre en hebreo. Se toma y se forma. O sea, primero se forma el cuerpo y luego dice que ahí la palabra de Dios, si lo lees, Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, primero lo formó, hizo el envase y después dice el versículo 7, y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento el hombre, dice ahí, y fue el hombre un ser que, fíjense, fue el hombre un ser viviente. Cuando se unió, ¿qué? Lo que Dios había creado y lo que Dios había formado, cuando se une, se forma un ser viviente. Lo vamos a ver en otro versículo, en primera carta a Corintios capítulo 15, versículo 45. A ver qué dice ahí, primera carta de Corintios capítulo 15, verso 45, donde el apóstol Pablo está repitiendo Génesis 2:7 a los atenienses. Vamos a ver ahí cómo dice ahí, primera carta de Corintios capítulo 15, verso 45. El que lo tenga lo puede leer, 15:45. Fíjate, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Pero en Génesis dice ser viviente. Y acá dice alma viviente. Lo que está diciendo es que en este contexto de paralelismo, ser y alma es lo mismo. Y queda claro que alma o ser es la unión de lo que Dios creó con lo que Dios formó. Y que en ese momento fluye lo que es un ser viviente. Separados no hay nada. Juntos hay un ser viviente o un alma viviente. Les voy a dar otro ejemplo para que me entiendan. Necesito a ver a alguien que me ayude. A ver, hermano Alfredo, venga. Ok, usted no se quiere morir, ¿verdad, hermano? El morir es ganancia. ¿Sí o no? Sí. Ok. Si el hermano muere, dice Santiago capítulo 2,
el cuerpo, lo que Dios formó, sin el espíritu, ¿está qué? Está muerto, ¿están de acuerdo? Cuando el hermano muera físicamente, este cuerpo se va a quedar aquí. Eclesiastés 12:7, el cuerpo vuelve a la tierra que lo dio. Sin embargo, como seres humanos, dijo el predicador, todo es vanidad, nos preocupamos siempre del cuerpo, ¿verdad que sí, hermanos? Somos vanidosos, ¿verdad que sí, hermano? Nos peinamos porque no nos queríamos ver mal. Tratamos de medir las calorías porque no queremos engordar, ¿verdad que sí, hermano? Tratamos de asearnos por eso. Lo que estamos haciendo es que estamos cuidando del cuerpo, lo que se va a quedar aquí. Así que para todas las mujeres, no pasa una mujer para que no se sintieran mal, pero para todas las mujeres que siempre están preocupando, todo es vanidad. Porque el cuerpo por el cual te preocupas más que por el espíritu a veces, se va a quedar aquí. Y por más que lo cuides, se va a ir arrugando. En el Mar Muerto donde hemos estado, y Dios permite, vamos a estar allá en febrero, si Dios nos da vida y permite, cuando salgamos del Mar Muerto hay espejos, y cuando sales del lado de Israel, la gente sale y dice, me veo más joven. No, te ves igual. Las arrugas, ¿me permite, hermano? Las arrugas que tiene el hermano, tal vez no las quisiera él, o tal vez sí. Las canas, tal vez no las quisiera él, o tal vez sí. Tomé a un varón porque un varón es menos vanidoso que una mujer. En la mayoría de veces, ¿estamos de acuerdo, hermano? Pero cuando el hermano muera, el cuerpo que Dios formó y el espíritu se separan, dice que el cuerpo está muerto. Juntos son un ser viviente o un alma viviente. ¿Me entendió, hermano? Claro. Ok, puede sentarse. Entonces, tengan eso aquí para que no haya problema. Juntos es eso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esa alma viviente está diseñada para vivir toda la eternidad. Pero el cuerpo físico no está formado para vivir toda la eternidad. ¿Están de acuerdo, hermanos? Porque el cuerpo físico se va deshaciendo. Yo tengo un problema, me voy a confesar, nadie sabe, solamente mi esposa es la que ha sabido. Tengo un problema. Me empezó a doler mucho la mano. Asumo, no he ido al doctor, que es artritis. No sabía que dolía tanto la artritis, hermanos. Levanta la mano, ¿quién tiene artritis? Okay. Se siente muy feo, hermanos. No puedo ya ni abrir una botella de agua porque mi cuerpo se va deshaciendo. Aunque por dentro el espíritu diga, estoy joven, puedo abrirla, puedo saltar. No, el cuerpo se va deshaciendo poco a poco. Este cuerpo no está diseñado para ir a la eternidad. Primera carta de Corintios capítulo 15 dice claramente el apóstol Pablo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, o sea, la eternidad. No pueden entrar. Esto no puede. La pregunta era con qué cuerpo resistirán el día de la resurrección. ¿Okay? Entonces veamos esto. Sucede algo muy interesante, hermanos, y lo pongo en forma de colores. ¿Okay? Cuando lo que Dios creó y lo que Dios formó se unen, ¿cómo se le llama eso, hermanos? ¿Están claros hasta aquí, hermanos? Cuando el Apocalipsis esté hablando de almas, a eso se refiere. ¿Ok? Pero el Apocalipsis va a estar hablando en la mayoría de veces de la parte espiritual. Todo lo espiritual no se puede tocar, no se puede palpar. ¿Ok? Muy bien, entonces vayamos a la primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 10. Primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 10. Ya establecimos la parte que todos somos almas vivientes y estamos diseñados para la eternidad. Primera carta de Corintios capítulo 2, verso 8. Fíjate ahí, 2, verso 8. Uno de los grandes errores que comete la gente, el predicador especialmente, hermanos, es que utilizamos
concordancias para hacer mensajes, para preparar sermones. Y lo que tenemos que entender es que no todas las palabras significan lo mismo en la Biblia, aunque sean las mismas palabras que se estén utilizando. Levanta la mano, ¿quién me entendió? ¿Ok? Esto es, yo voy a hacer un sermón y digo que voy a hacer un sermón, entonces mi sermón se va a llamar el Espíritu. Ese se va a llamar mi sermón. Vamos a la concordancia y buscamos la palabra espíritu. Y espíritu aquí, espíritu acá, espíritu acá, espíritu acá. Entonces llegas a pensar que espíritu es lo mismo, pero no es lo mismo. Uno de las grandes cosas que tienes que recordar es que cuando tú vas a interpretar un versículo, tienes que ver el texto y tienes que ver el contexto para que no tengas un pretexto y te salgas de lo que está diciendo el texto. O sea, que no siempre la palabra significa lo mismo. Por eso es un error hacer un sermón con una concordancia. No es malo usar una concordancia. Lo que es malo es pensar que esa palabra que fue traducida a nuestro idioma sea la misma en todos lados. Este es el ejemplo que les voy a dar. Vean, hablemos del espíritu del hombre. El contexto que estamos viendo ahí, vayamos ahí entonces a Génesis capítulo 7 y verso 22. Antes de leer esto, vamos a leer aquí 1 Corintios 2, 8, 9 y 10. Leamos el versículo 10 y 11, el que lo tenga lo puede leer. 1 Corintios 2, 10 y 11, primero. Pero Dios no nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún la profunda de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjate, dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí miramos la palabra espíritu de hombre. Todos tenemos un espíritu. ¿Estamos de acuerdo? El hermano Jaime tiene un espíritu y yo tengo otro espíritu. Y Armando tiene otro espíritu. Y Javier tiene otro espíritu. ¿Quién sabe las cosas del hermano Jaime? Ni su esposa. No. Porque ¿quién sabe las cosas del hombre? Solamente el espíritu del hombre que está en él. Así que vete olvidando si piensas que sabes todo lo de tu esposo y tu mujer sabes todo lo de tu esposa. Váyanse olvidando de eso. Porque el único que sabe es ese espíritu de hombre y Dios. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, veamos y distingamos la palabra espíritu. Ahora sí vayamos a Génesis, capítulo 7, verso 22. Lo primero que vimos es espíritu de hombre. ¿Están todos de acuerdo? Ahora veamos aquí en Génesis, capítulo 7, verso 22. El que lo tenga lo puede leer. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida. Fíjate cómo dice. Esa palabra espíritu, aliento de vida, no es lo mismo que la expresión de 1 Corintios 2:11 que dice espíritu de hombre. Son dos palabras totalmente distintas. Una es espíritu como aliento de vida, otra es espíritu de hombre, y no es lo mismo. Si tú ves, por ejemplo, Génesis en el capítulo 2, en el verso 7, donde leímos, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Bueno, ese aliento de vida es el mismo que está refiriéndose en Génesis 7:22. Claro, pero no es el espíritu de hombre, aunque se utiliza la palabra espíritu.
Y en Santiago 2:26, que el cuerpo sin el espíritu está ¿qué? Muerto. Tampoco está hablando del espíritu de hombre, sino que está hablando del espíritu de aliento de vida, que es lo que le da vida a todo ser. Lo que dijo Pablo, porque en Él somos y en Él vivimos y en Él nos movemos. Pero el espíritu de hombre no es de lo que está hablando. Véase también en Éxodo, en el capítulo 28, en el verso 3. Éxodo 28, verso 3. Algunos me dirán, ¿por qué estás hablando de esto y no de Apocalipsis? Créanlo, hermanos, que tengo que hablar de esto para entender las 7 iglesias, ¿ok? Ahorita les voy a explicar por qué. Ténganme paciencia, ¿ok? Éxodo 28, verso 3. Parece que lo estoy explicando en forma alejada, pero ahorita lo voy a conectar todo, ¿ok? Ahorita lo conectamos. Éxodo 28, verso 3. Y dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Fíjate cómo dice ahí, espíritu de sabiduría. Se está utilizando la misma palabra espíritu, pero ese espíritu de sabiduría no es el espíritu de aliento de vida, ni tampoco es el espíritu de hombre. La pregunta sería, ¿o sí lo es, hermanos? No. Espíritu de sabiduría es una cosa, espíritu de aliento de vida es otra cosa, y espíritu de hombre es otra cosa. Veamos otra parte en la Escritura. En Lucas capítulo 4, verso 33. Lucas 4, verso 33 dice así. A ver, ¿cuántos espíritus ya vimos, hermanos? ¿Tantos? Muy bien, 3, vamos bien. Lucas capítulo 4, verso 33, dice así. 4:33, el que lo tenga lo puede leer. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Ok, aquí ya miramos un espíritu de demonio inmundo. Eso no es lo mismo que el espíritu de sabiduría. Eso no es lo mismo que el espíritu de aliento de vida. Y eso no es lo mismo que el espíritu de hombre. Son cosas distintas, aunque está utilizando la palabra ¿qué? Espíritu. Imagínate el peligro que tiene una persona que hace un sermón y dice, aquí dice espíritu, acá dice espíritu, acá dice espíritu, acá dice espíritu, porque dice la concordancia todo espíritu, y toma a todos como espíritu. Es el gran error que podría cometer alguien. ¿Están todos de acuerdo? Por eso tenemos que ver el texto, el contexto, y no poner un pretexto. ¿Ok? Luego, cuando miramos la palabra espíritu, o sea, el espíritu de hombre, que es lo que estamos viendo, es otra cosa. Entonces, una de las cosas que queremos entender, si regresamos ahí en primera carta de Corintios, capítulo 2, en el verso 2, verso 11, el que lo tenga lo puede leer otra vez, 2, verso 11. Muy bien, fíjate. Ese espíritu de hombre que está en ti, ese espíritu de hombre que está en mí, primero, tu espíritu es distinto al mío. ¿Estamos todos de acuerdo? Y todos aquí, hermanos, es algo increíble acerca de Dios. Quiero que vean el gran poder que Dios tiene. Porque cuando sale el iPhone, el nuevo, el X, que ya salió allá en Estados Unidos, yo creo que sale también acá, todos quieren uno, pero es el mismo teléfono. Un diseño el mismo. Cuando Dios nos hizo y nos formó, nos hizo tan genuinamente que todos somos distintos unos a otros. Nadie es igual. Aunque sean gemelos, son distintos. Y esa es la poderosa mano de Dios. No como Steve Jobs, el fundador de Apple, que se creía un genio porque hizo un teléfono. Pero eso lo puede hacer cualquiera. Hazme billones de teléfonos distintos unos de otros y entonces eres Dios. Por eso cuando tú mueres y cuando yo muera, nadie nos podrá reemplazar. Y por eso tienes que amar cuando la gente está viva, y es otro término que vamos a ver después. Nadie te puede reemplazar, es genuino. Está la esposa, está el esposo, se muere el esposo, queda viuda.
Y se le ocurre, voy a encontrar uno que sea igual a mi marido. Y va y busca y no es igual, no es igual, no es igual. No, no, se murió, nadie será igual. ¿Por qué? Porque el espíritu de hombre de este era distinto al de todos los demás. Y dice ahí, en ese, ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿cuáles son las cualidades? El hombre, el espíritu del hombre, no estoy hablando del espíritu de sabiduría, no estoy hablando del espíritu inmundo, no estoy hablando del espíritu de aliento de vida, estoy hablando del espíritu del hombre. El espíritu del hombre atesora todo lo del hombre, por ello, hay veces se utiliza la palabra corazón para hablar del espíritu del hombre. Lo que tú tienes que entender en la Biblia, hermanos, es que dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y de esto tengo mucho que explicar y poco tiempo para hacerlo, hermanos, ¿ok? Pero tú piensas en que el corazón es este que palpita acá. Ahora, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿dónde abundan las cosas? ¿Dónde abunda la fornicación? ¿Dónde abunda la idolatría? ¿Dónde abundan los homicidios? ¿Aquí? Acá. ¿Dónde está? ¿Aquí o acá? Y yo te digo, ¿dónde está? ¿Acá o acá? Por eso el hebreo, hermanos, entiende la parte del corazón y la mente como una misma. Y por eso a veces en la Biblia, hermanos, parece que habla de una, aunque está hablando de la otra, aunque está hablando de las dos, aunque realmente son una. ¿Ok? Y nosotros nos confundimos de esa manera. ¿Dónde analizas? ¿Dónde piensas? ¿Dónde amas? ¿Dónde crees? Esa es la capacidad que tiene. El espíritu del hombre puede analizar, puede pensar y puede guardar conocimiento. Mucho conocimiento. Muchísimo conocimiento. El espíritu del hombre puede dar mucho conocimiento. Tú no sabes la capacidad que tenemos. Como algunos hermanos dicen, hermanos, que yo no me puedo memorizar eso. No digas no puedo, puedes. Lo que pasa es que no quieres. Pero tenemos una capacidad increíble. Los teléfonos nos están haciendo tontos. Son teléfonos inteligentes y nosotros somos tontos. Porque cuando éramos pequeños y te decían, a ver, dime el teléfono de tu tía, y el de tu abuela, y ahora dime el teléfono de tu tía. Déjame ver mi teléfono. No tiene pila, no sé. A veces no sabemos ni nuestro propio teléfono. ¿O no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Estamos haciendo de nuestro espíritu una incapacidad cuando sabemos que esto tiene una capacidad hermosa interna. Por ejemplo, tu espíritu puede guardar conocimiento tan extremo que a veces el olor de algo te recuerda a una memoria. Como cuando yo entré a la casa de una hermana el otro día y le dije, me acordé de mi abuelita. El olor abrió el expediente. 1981. Estado de Guerrero. ¿Te acuerdas de lo que comiste con tu abuelita? El olor. A veces la mirada. Hace rato que yo venía, vi en el restaurante de la M, en el aeropuerto, y me dice, Ricardo. Y dije, ay, el actor, ¿tú? Hola. Yo no sabía, no me acordaba. Pero él sí se acordó. Porque a veces tenemos mente selectiva y nos acordamos de lo que queremos. Pero tiene una capacidad. ¿Qué es lo que hace una persona cuando te va a estudiar? Te acuesta y te duerme. A ver, o sea, háblame, te dice el psiquiatra. Háblame. O el psicólogo, dime. Y dice cosas que ya ni te acordabas, pero están ahí adentro. Esa es la parte interna. El espíritu. Tiene la facultad de pensar. Fíjate cómo dice Efesios capítulo 4 en el verso 23. Efesios 4, verso 23. Dice así, 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Mente. ¿De qué espíritu está hablando? ¿Está hablando del espíritu de demonio? ¿Está hablando del espíritu de aliento de vida? No, está hablando del espíritu de hombre. Tú estás... El Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.